Blackbird con Vorterix Bahía 99.1. Estábamos escuchando ese piano loco, tremendo, que iba para un lado y para el otro, del primer disco, del primer tema del sexto disco de Marco Sanguinetti. Tremendo, exactamente. Y lo tenemos a Marco del otro lado. Hola Marco, Pablo te habla, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, viejo? Bien, muy bien, che, acá estoy. Debo advertirles a quien nos escucha que fuiste el último en despedirme de mi último viaje a Buenos Aires. Viste, es una estrategia para que me recuerden, para que te acuerdes de mí. Ese café al pie del colectivo no tiene precio. ¿Cómo andas, Marco? Bien, che, muy bien, todo bien. Acá expectante porque, bueno, mañana presentamos el disco. Mañana presentás el disco en Telonius, Sí. 23:50. Sí, vamos a hacer un concierto en la función de trasnoche. Vos sabés que estuve ávidamente escuchando el disco en el auto. Yo escucho mucho en el auto, que es un momento, viste, muy particular de escuchar música, porque estás en tránsito, tenés un estado de alerta bastante inusual, y lo primero que te dije cuando lo terminé de escuchar es un disco para viajar. Bueno, bien. No sé si es un halago o no recibirlo así, pero es un disco que te invita a transitarlo, digamos. Sí, me parece que está bueno eso porque es cierto que estos temas son así un poco climáticos, ¿no? Sí. Y supuestamente es probable que generen esas sensaciones de pequeños viajes, ¿no? Es obvio que te pregunte algo que tiene cierta lógica. ¿Por qué 9? Está claro que este disco viene después de 8. Hay un disco doble en el medio en el que haces temas de Radiohead muy personalísimos con tu impronta. ¿Pero por qué 9? Mira, la explicación es la más boba de todas las posibles. Sí. Yo quería que este proyecto estuviera muy hermanado con 8, porque la propuesta compositiva es prácticamente la misma. En realidad este disco es una profundización de las cosas que yo estuve desarrollando en 8 y bueno, y sufro un poco con esto de ponerle nombre a las cosas, así que me agarré lo más fácil, que era ponerle un número y listo. Que era el consecutivo al 8. Que es un disco quiebre, ¿no?, en tu carrera. Sí, 8 creo que sí. Me parece que ahí yo encontré algunas cosas que durante muchos años venía buscando. Y bueno, y de hecho tampoco fue fácil hacer un disco después de eso. Así que, bueno, finalmente está acá entre nosotros, 9. Y me parece que para las dificultades que representaba esto de volver a grabar música original después de un disco donde yo había quedado bastante conforme, bueno, creo que está bien, como que está bien logrado. Sigo conforme. Sí, y bueno, has armado un quinteto que has sostenido en este último tiempo, que has incorporado un cello, a Belén Echeveste. Por supuesto que está Migma con su bandeja de vinilo, Jerónimo Carmona con el contrabajo, Fermín Merlo en batería y en guitarra Pablo Butelman. ¿Cómo fue incorporar el cello en este viaje? Bueno, el cello en el disco está tocado por Violeta García. Sí, ella en estos días se fue a Colombia a hacer unos estudios de música y demás. Y te acompaña Belén. Entonces en estas presentaciones está Belén, que también es excelente. Yo había convocado a Violeta para hacer la música de una obra de danza el año pasado, una obra de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Yo había compuesto la música para la obra y quise trabajar casi en dúo piano y violonchelo. También estaba Pablo Butelman en la guitarra, y esa experiencia me dejó muy, muy contento con el sonido del violonchelo y me inspiró a componer otras cosas más, ¿no?
así que fue casi inevitable que Violeta quedara en el quinteto, digamos, cuyo cuarteto original era el de 8, ¿no? Claro, claro. Está claro que tenés con Migma una asociación ya que lleva unos años. ¿Qué te aporta una bandeja a tu música? Yo creo que la bandeja es casi una marca registrada de mi música en este momento. Uh-huh. Cada vez que yo hago algo, realmente siento la necesidad de que esté la bandeja. Pero eso me pasa porque creo mucho en los sonidos agregados sobre la música que estamos tocando, y Migma realmente nos agrega sonidos, pero él lo hace de una manera muy fraseada. Es como si le pusiéramos casi letra a la música, aunque muchas veces sus sonidos no son palabras, ¿no? Sino que tienen más que ver con ruidos grabados o cosas que descubren algún vinilo. Pero bueno, también esta intención de los sonidos agregados generó que con Migma armemos una muy fuerte amistad y nos entendemos muy bien. Y yo no sé si puedo hacer esto con otro DJ. Me parece que ya ni siquiera es una bandeja de vinilos, sino que esto es Migma. Claro, claro, sí, es personalísimo de él, sí. La impronta que le pone a cada uno de los temas. Sí. Es muy porteño el disco, ¿no? Sí, totalmente. Sí. A mí me interesa que así sea. A veces me sale espontáneamente y hay algunos pequeños momentos del disco donde yo lo estoy buscando eso, muy consciente. Pero sí, es un disco muy de Buenos Aires. O sea, esto no es tango, pero para mí, yo veo Buenos Aires. Sí, claro. Vos sabés que a mí me pasa mucho con los discos que me engancho con un tema y estoy obligado a volver a ese tema y me cuesta atravesarlo, y me pasa en casi todos los discos, y esto me pasó en Murga Triste. Ajá, mira. Como que ahí es distinta la propuesta. Sí. Y bueno, y la escuché, la volví a escuchar y como que, es más, grabé un video manejando en plena lluvia con ese tema, después te lo voy a pasar. Sí. Porque era como que tenía que ver con lo que estaba pasando en el tránsito en ese momento y debí volver a ponerlo. ¿Es casual que esté en el medio? Y creo que el orden en el que está tiene que ver con que uno compone los temas, pero después uno compone un disco. Sí. O sea, realmente el disco tiene una introducción, desarrollo, desenlace. Y bueno, también los cambios de timbres para mí son importantes en el orden de los temas. Murga Triste es el único que no tiene violonchelo. Y seguro que tiene que ver con los ánimos de los temas que hay antes y después, ¿no? Claro. Me parece que es un tema con una melodía muy pegadiza. Sí. El problema para mí con Murga Triste era ese. Por eso es que la melodía pegadiza aparezca casi una única vez, ¿no? Ah, mirá. El estribillo está una vez y listo. ¿Te hacía ruido eso? Y a mí me parecía un tema un poco cansador por lo pegadizo, ¿no? O sea, en un punto podría ser una virtud si uno quisiera hacer música más comercial, ¿no? Claro. Pero para mí era un poco, demasiado pegajoso, meloso, no sé. Creo que la densidad de una melodía así empezó a ser un problema. Sí, lo hablo mucho, o por lo menos lo relato mucho. Cuando el tema te deja con más ganas de escucharlo, está buenísimo. Cuando te deja con una sensación de que, ay, sí, sigue un poco más, ¿no? Y por eso lo escuchaste varias veces. Claro, el tema es cortito, pero en serio es cortito. Pero tiene mucha personalidad ese tema en el disco. Sí, ese tema podría ser una especie de pequeño hit dentro de 9. Sí. Porque tiene esto que te digo, que es pegadizo, se te pega, sí. El disco está editado por Exile Records, sí. Y lo estás distribuyendo a través del Club del Disco, y salió disco del mes ahora en septiembre. ¿Cómo podemos llegar al disco?
Mira, ¿Cómo lo podemos tener? el disco estuvo ahora medio con exclusividad en el Club del Disco, porque fue disco del mes en septiembre, Sí. pero a partir de mañana que lo presentamos, empieza a distribuirse. Creo que DBN se va a ocupar de eso, Ajá. así que el disco debería estar en todo el país, en todos lados. Bien. Y bueno, por supuesto, Exiles tiene una página web y también, bueno, existo yo como intermediario si alguien Bien. no lo encuentra. Te busca como para ver cómo acceder a él. Sí, y desde ya que el disco en unos días más va a estar en las plataformas virtuales, que es algo a lo que ya no podemos escapar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y después en octubre, seguramente ya más cerca de noviembre, va a llegar la versión en vinilo. Ajá, mirá qué buena jugada. Así que 9 tiene su edición vinilo que bueno, ahí sí que la gráfica explota. ¿Sí? ¿Más que esta? Y sí, porque esa lámina con las partituras no tradicionales de Sí. los temas, en el vinilo es un gran afiche donde está todo junto y bueno, y se convierte como una especie de... ¿Qué tal, Marco? Te habla Sí. Cristiano Yanamico, que ahora tal? lo estoy ¿Cómo te va? acompañando acá a Pablo. Sí, hace un rato los vi, porque ustedes están en radio, pero se ve. Se Yo ve. los vi. Nos podés ver por Ay, www.vortexbahía.com. Ahora me Y los puedo ver porque no sé qué pasa con el... Y yo he hecho con una el- chiruza. pero Hace un rato los vi que había otro señor ahí. Bueno, que Marco, no era Pablo. no, justamente era un tema que hablábamos. Yo escuché ahora poco, la verdad, lo que escuché me encantó, pero como también, no te digo profesional, porque vos sos un profesional aficionado, digamos. Cuando vi toda la cartulina esta que armaste con todos los eventos, viste, con todas las figuras de los eventos, de la música, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo me volví loco y le comentaba a Pablo, le digo, mira, todo esto son las capturas, eso. Y el arte del disco es increíble. Sí, Hecho por Laura Barsky. No lo hice yo, esto, Claro. claro, esto está diseñado por Pero Laura Barsky. sí, está muy bueno, ¿sabes qué? Porque le llevas cosas que por ahí para vos son de todos los días, se los llevas a gente, ¿me entendés? Que no tiene idea de cómo labura uno y las horas que llevan y todo eso. El arte es alucinante. Eso para mí me pareció un regalo formidable, más allá de la música, obviamente, Sí, que me sí. pareció preciosa. Y también me pareció, como dijo Pablo, muy porteña. Sí. Mirá, el arte del disco apunta, vos te habrás dado cuenta, a que uno puede, de alguna manera, mirar la música. Como la música está ahí visualmente, Por supuesto. está puesta en una especie de partitura que no es una partitura tradicional, entonces cualquiera la puede entender. Por supuesto. Y el plan es ese, que quien escuche el disco, si quiere, también puede ir recorriendo esos dibujos que se intuyen, se pueden entender intuitivamente y de alguna manera te organizan también en la escucha, porque en el dibujo está claro cuándo entró el violonchelo, cuándo salió, cuándo entró la batería. Hay una cuestión casi de orquestación ahí relatada, ¿no? Bueno, pero ahí es donde realmente se nota. Yo tuve la suerte de laburar con muchísimos músicos grandes, digamos, que no viene al caso, pero ahí donde se nota el compromiso para realizar una obra realmente que sea una obra conceptual en su totalidad, donde está el arte, está la música, está todo. Así que bueno, te seguiremos escuchando. Marco, mañana presentás entonces 9 en Telonius, 23:50 en la trasnoche de Telonius, Sí, así. y luego el 4 de octubre en Bebop. Sí. Perfecto. Bueno, yo te voy a hacer una invitación formal al aire. El 9 de diciembre presento el libro en La Manzana de las Luces. Ah, mirá, yo vivo a 3 cuadras. Bueno, te espero, hermano. Pero claro, por supuesto. Necesito de ustedes ahí. Sí, ahí estaré. Yo formalmente te confirmo que voy a estar. Bueno, para mí va a ser un placer verte ahí a mi lado. Marco, elegiste un tema para salir de la nota. Mira, yo creo que algo que es interesante escuchar en este disco es Subte. Subte. Ya que hablamos de lo urbano, lo porteño y demás. El cuarto tema, Sí. le avisamos a Cristian. Sobre todo de la bandeja, ¿no? Tanto hablamos de la bandeja. Bueno, en este Sí. tema la bandeja es el principal instrumento. Ahí está. Vamos a escuchar Subte
Y bueno, Marco, la mejor para mañana a la noche y nos seguimos poniendo en contacto como siempre. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, saludos a Cristian y bueno, espero nos veamos ahí el 9 o cuando sea, pero para mí siempre es un placer conversar con vos. Bueno, igualmente, Marco, un abrazo grande y estamos en contacto. Un placer, Marco. Chau, chau. Chao, viejo. Chau, Chau, chau. El señor Marco Sanguinetti, escuchamos Subte y ya lo tenemos entre nosotros a Pablo Mambor y lo vi con guitarra y todo. Así que me parece que es música en vivo. Agárrate. Esto es Black Bear.